Vaya Montaraces, buenas noches. Hoy presentamos el último libro de Josep Alsina, que bueno, es uno de los habituales que tenemos aquí, ¿no? De esta, digamos, de esa vanguardia de escritores catalana. Y hoy, pues bueno, uno de sus temas, digámosle, recurrentes, ¿no? Que sería Eugenio d'Ors. En este caso, su último libro, editado, como no, por Ediciones Fides, pues es Eugenio d'Ors y la heliomaquia, o Combate por la luz. La verdad, no sé nada del libro, nada. Incluso el otro día, cuando nos vimos, Josep, que le dijiste, ahora saco un libro tal, y yo dije, ah, sí, pues. Y sí, pues, luego no sé quién me dijo, yo lo comentamos y se me olvidó. Y luego creo que Raúl me dijo, oye, pues el libro de Josep que ya ha salido hace pues como un mes así, y yo, vale, ¿sabes? Es como, bienvenido a vivir en mi plano astral. No me entero de nada, pero bueno, es lo que tiene. Así que hoy, que muchas veces vengo ya con el chivateo y con algo preparado, hoy puedo decir realmente que aparte de que libros de Eugenio Gors, creo que por el título no sabemos nada de lo que nos vas a explicar. Así que maravilloso. Y así también, el próximo viernes 8 de marzo, que lo presentáis en persona, pues oye, pues Ujú. al menos vamos con algo preparado o alguna preguntilla para que, más que nada, para boicotear eso tan habitual que pasa en Barcelona, que es que las preguntas son una conferencia totalmente Bueno, aparte. no pasa solo en Barcelona, ¿eh? Creo que pasa en el común de la humanidad, pero bueno. Ujú. Pues sin más, Josep, pásanos eso. Ya lo veis que estamos en broma, estamos entre amigos. Eh, Explícanos un poquito por qué este libro, de qué va y bueno, y hacia dónde va. Bueno, pues nada, en primer lugar, bueno, buenas noches y otra vez muchas gracias por haberme vuelto a invitar, ¿no? Que aquí ya soy ya un habitual. Bueno, este libro es un libro complicado. Digo complicado porque, a ver, yo no es que nunca he sido muy rápido haciendo libros, no soy como el amigo Barraicoa que hace un libro en 2 meses, ¿no? Pero este libro me ha llevado más o menos alrededor de unos 4 años. ¿Y eso por qué? Bueno, pues que el personaje es muy variopinto, ¿no? Y se dedicó a las cosas más dispares. Pero, curiosamente, dentro de estas cosas tan dispares hay siempre un elemento de unidad, y es lo que él mismo le llamó de forma un poco ampulosa, ¿no? La heliomaquia, ¿no? O combate por la luz. Sobre Dors se ha escrito mucho, pero se ha escrito sobre todo sobre el famoso tema de Dors y Cataluña, ¿no? A esto le voy a dedicar una parte también. Pero como podéis ver, si os miráis el libro, veréis que la parte más extensa del libro es sobre el pensamiento filosófico de Eugeni Dors. Es decir, el libro, entre otras cosas, reivindica la figura de Dors como filósofo. Y yo cuando digo filósofo, porque claro, hoy en día se coloca la etiqueta de filósofo a cualquiera, ¿no? Cuando digo filósofo me refiero a alguien que crea un sistema y que, bueno, en su caso no hubo escuela, es decir, tener una escuela propia no es imprescindible porque ha habido grandes filósofos que no han tenido una escuela propia, pero sí que crea un sistema realmente no muy conocido, ¿no? Entonces, pues la parte más importante del libro va sobre esto y sobre otras cuestiones, como es, por ejemplo, la pedagogía, porque también, entre otras cosas, también se dedicó a la pedagogía, pero que de hecho las teorías pedagógicas de Dors no son más que la consecuencia de aplicar, ¿no? su antropología, su idea del ser humano, pues al tema de la educación. Bueno, el libro va precedido de una introducción, ¿no? Que lleva como título Una figura incómoda, que de hecho esto ya había sido publicado y además lo había ya explicado en algunas charlas o conferencias, incluso un año creo que di una ponencia en el Congreso de Somatem sobre Eugeni d'Ors, ¿no? Pero luego ya entramos en materia de decir, bueno, ¿cómo es esta filosofía de Dors? Bien, en primer lugar, señalar que todo filósofo filosofa contra alguien o a favor de alguien, es decir, lo que hace es establecer de entrada una dialéctica, ¿no? con las corrientes filosóficas más importantes de su tiempo, ¿no? Que en el caso de Dawes son básicamente tres, ¿no? El pragmatismo, representado sobre todo por el filósofo norteamericano Henry James, el irracionalismo vitalista,
que podría estar representado por Bergson o por Clages, ¿no? Y la fenomenología representada por Husserl. Entonces él lo que hace es establecer de entrada, ¿no? Un diálogo, ¿no? Un diálogo, una dialéctica, pues con estos sistemas, y cada uno de una manera muy distinta. Bueno, el pragmatismo es una corriente filosófica que viene a decir que la importancia de cualquier verdad está en su utilidad, ¿no? Entonces, pues Dors establece un diálogo con este pragmatismo, le compra bastantes cosas, ¿no? Pero él dice que su pensamiento es post-pragmático, es decir, que el pragmatismo ha dicho cosas que están muy bien, pero que hay algo más, ¿no? Bueno, con respecto al irracionalismo es muy curioso, ¿no? Porque Dors se sitúa en sus antípodas, es decir, él busca un equilibrio, ¿no? Entre la razón y la vida, ¿no? Pero es curioso porque hay este autor alemán, Klages, que es bueno, que fue uno de los principales animadores de los Van der Vogel, ¿no? Y que algunos lo consideran una especie de precursor del pensamiento ecologista. Y claro, lo que dice Klages es muy distinto de lo que dice Dors, ¿no? Pero están de acuerdo en algo, y es en esta división tripartita del ser humano, ¿no? En cuerpo, alma y espíritu. Lo que pasa es que para Clages el espíritu es lo nefasto, ¿no? Es la razón, es lo que mata la vida, ¿no? Y en cambio, claro, para Dors el espíritu se sitúa pues, en el eslabón más alto, ¿no? Del pensamiento. Y bueno, con respecto a la fenomenología, esto es bastante más complejo. Yo remito al libro. Hace una crítica bastante, bastante dura de la fenomenología. La fenomenología dice que pretende volver a las cosas, pero en realidad no vuelve a las cosas reales, sino que vuelve a los objetos de conciencia. Luego ya entrando más en materia, ¿no? El sistema filosófico que Dors básicamente está en dos libros, ¿no? Uno que se llama La filosofía del hombre que trabaja y juega, y otro se llama El secreto de la filosofía. Pero además hay que señalar que en su actividad periodística, porque Dors, desde el punto de vista profesional, ¿no? Dors se gana la vida sobre todo como periodista, primero colaborando con la Veu de Cataluña, el órgano de expresión de la Lliga de Cataluña, y luego cuando se va de Cataluña, pues sigue colaborando primero en ABC, el debate, y luego acaba pues, en Arriba España, es decir, que el elenco es amplio. Entonces él publica lo que llama las glosas, ¿no? Y estas glosas, evidentemente, cuando las publica en Cataluña, están en catalán, forman lo que se llama el glosari, que está publicado como libro, ¿no? Reuniendo todas estas glosas, y luego sirve con el llamado el nuevo glosario y el novísimo glosario. Pues bien, en estas glosas también hace filosofía, hace lo que él llama la filosofía cotidiana. Él distingue entre la filosofía cotidiana y la filosofía de cátedra. Entonces, aparte de estos libros teóricos, en las glosas, en el glosario, pues continuamente, ¿no? Se está manejando esta filosofía y esta corriente de pensamiento que él llama el noucentismo, que sobre todo tiene importancia aquí en Cataluña por su oposición al modernismo, ¿no? Eh, pero si luego, cuando entramos ya más en materia, más en profundidad, pues nos encontramos con un sistema filosófico que está dividido en tres partes, ¿no? Lo que llama la dialéctica, la poética y la patética. Y a ver, estos nombres hay que matizarlos. Bueno, la dialéctica simplemente es la filosofía que se define a sí misma. Es decir, ya mucha gente lo ha dicho, lo dijo Jorge de Gasset y lo han dicho muchos otros, ¿no? Y es que la gran diferencia entre la filosofía y las ciencias es que en las ciencias el método y el objeto ya vienen dados. Es decir, si uno estudia biología, pues ya sabe que la biología se ocupa de los seres vivos, ¿no? Si uno estudia química, pues ya sabe que la química se ocupa de la materia. Pero en filosofía no es así. En filosofía el filósofo tiene que empezar definiendo su idea de filosofía. Y esto es lo que hace precisamente esta dialéctica, ¿no? Entre otras cosas importantes, hay esta distinción entre este tema, ¿no? La filosofía usual y la filosofía de cátedra, ¿no? Lo que él llama la necesidad de la filosofía. Dice, incluso los que niegan la filosofía hacen filosofía, ¿no? Entonces pone dos ejemplos, ¿no? Dice, los escépticos niegan toda posibilidad de conocimiento, pero claro, para negar toda posibilidad de conocimiento, están definiendo una única verdad, que es imposible el conocimiento. Por lo tanto, aunque sea una filosofía muy corta, el escepticismo ya es una filosofía, ¿no? Y luego también se refiere al positivismo. O sea, el positivismo no niega la posibilidad de conocimiento, pero dice que el único conocimiento válido es el de las ciencias positivas.
Entonces él hace el siguiente razonamiento. Dice, a ver, ¿de qué ciencia han sacado los positivistas esta teoría de que solo de las ciencias hay un conocimiento correcto? De ninguna, porque claro, la biología no se ocupa del conocimiento, se ocupa de los seres vivos, ¿no? La física se ocupa de la energía, la química se ocupa de la materia. Luego, cuando el positivista dice que, que el único conocimiento válido es el que emerge de las ciencias particulares, experimentales, está haciendo una afirmación que no procede de ninguna de estas ciencias, sino que procede de la filosofía, es decir, está haciendo filosofía. Por tanto, esta demostración, ¿no?, que él le llama la filosofía inevitable. Bien, luego también también forma parte de esta dialéctica y es muy interesante, ¿no? Esta especie de escala que marcador sobre conocimiento, ¿no? Dice, hay un conocimiento que surge puramente de la experiencia, que le llama la empiria. ¿Mm? Luego hay un conocimiento que surge de aplicar la razón a estas experiencias y de allí nacen los conceptos. Y estos son las ciencias. Pero luego hay otra forma superior de conocimiento que es la filosofía, la cual funciona no con la razón, sino con la inteligencia, ¿no? Y su producto son las ideas. Es decir, esta especie de jerarquía, y después veremos que es muy interesante porque esta jerarquía la aplica después también a su pedagogía. Bueno, la poética, en contra de lo que su nombre pueda parecer, no se refiere a una teoría literaria de la poesía, ni muchísimo menos, sino que se refiere a la poiesis, a la creación, ¿no? Entonces, dentro de esta poética, bueno, hay diversas cosas, ¿no? Pero yo creo que hay dos cosas que son muy importantes, ¿no? Uno es su angelología, ¿no?, la teoría del ángel, y otro es su filosofía de la historia. Son los aspectos quizá más interesantes de su pensamiento. Bueno, la teoría del ángel es algo bastante complicado y bastante contradictorio, ¿no? Hemos dicho que él se apunta o defiende esta antropología tripartita de cuerpo, alma, espíritu, ¿no? Pero cuando habla del espíritu nos habla de dos cosas. Dice, primero, dice, mira, dice, Freud y el psicoanálisis ha descubierto el subconsciente, ¿no? O sea, es algo que está por debajo de la conciencia y que normalmente se refiere al pasado, es decir, se refiere a hechos, acontecimientos que de alguna manera han mordido en nosotros, no somos conscientes de los mismos, pero están allí. Pero dice, además del subconsciente también existe un sobreconsciente. Y el sobreconsciente se refiere sobre todo al futuro, ¿no? Y esto empalma con dos cosas muy importantes en el pensamiento de Dawes. Uno sería la vocación, que venía de llamar, ¿no? Y otro sería esta teoría del ángel. Teoría del ángel que nunca se acaba de entender, ¿no? Si este ángel que forma parte del espíritu, si realmente es algo que forma parte del ser humano o es algo que viene de fuera o es algo que está un poco en medio. En su pedagogía dice que la principal misión del ser humano es, dice, gestar un ángel para alumbrarlo en la eternidad. Con lo cual, bueno, no nos queda muy claro, ¿no?, dónde hay que situar este ángel. Bueno, esto y otras cosas más le trajeron ciertos problemas, porque aunque siempre se declaró católico, dijo cosas tan curiosas como que el catolicismo es anterior al cristianismo y bueno, pues tiene algunas de sus obras, sobre todo, por ejemplo, después hablaremos de ella, ¿no?, su novela La Ben Plantada, pues que despertó en ciertos sectores clericales una cierta, en fin, una cierta animadversión, ¿no? Porque hay una aparición de la Ben Plantada que algunos lo dicen, esto parece una aparición de la Virgen, esto es una cosa blasfema, etcétera. Bueno, y luego tenemos, y esto quizá lo más importante, su filosofía de la historia. A ver, 10 años más tarde de su muerte, se publica un libro que se llama La ciencia de la cultura, donde se recogen una serie de trabajos que había hecho Dors al respecto, ¿no? Y estos trabajos giran en torno a la cuestión de la historia. Y lo que viene a decir Dors, y aquí también enlazamos con otra cuestión, ¿no?, que es el platonismo de Dors. En algunos aspectos pues se notan ahí las infancias platónicas que le llegan sobre todo a través de San Agustín. Dice, claro, dice, el conocimiento tiene que ser de lo permanente. Es decir, sobre una cosa que está cambiando continuamente, ¿no? Sobre una cosa que es puramente anécdota, como es la historia. La historia a veces está hecha de anécdotas, de cosas que pasan, ¿no? Dice, pero claro, sobre esto no podemos tener conocimiento. Entonces hay que buscar constantes, ¿no?
Y estas constantes que él busca en la historia les llama los eones. Y el es más curioso porque el término eón lo toma de los cristianos alejandrinos, que eran también de filiación neoplatónica, ¿no? Que definían, o sea, eón sería algo que es eterno, pero que a la vez en un momento dado entra en la historia, entonces tiene una parte de la historia. De hecho, los alejandrinos decían que Cristo es un eón, ¿no? Porque como Dios es eterno, que ha estado siempre, pero como ser humano, ¿no? Se encarna en un ser humano, tiene una vida, pero una vida limitada. Entonces, Dors defiende que el conocimiento de la historia se basa en el conocimiento de estos eones. Y además los eones van por pares opuestos, ¿no? Por ejemplo, él habla de existe el eón del imperio, de Roma o de la unidad, que es lo mismo. Y a este imperio se le opone el eón de Babel, que sería el eón de la dispersión. Dice, han existido muchos imperios en la historia, cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero todos tienen algo en común y este algo en común forma, ¿no? Esta idea que, bueno, recuerda un poco, ¿no? A esto de las ideas platónicas, ¿no? Es decir, el imperio de Alejandro, el imperio romano, el imperio hispánico. Claro, desde el momento en que utilizamos la expresión imperio para referirnos a hechos históricos que tienen una duración limitada en el tiempo, pero hacemos referencia a una especie de entidad superior, ¿no? Pues situada más arriba, ¿no? Que las comprendería todas. Bueno, luego hay otro par de iones que van a ser muy importantes en otro aspecto que también toco en el libro, ¿no? Que es su teoría del arte, ¿no? Que es el león clásico enfrentado al león barroco. ¿No? El león clásico representa el orden, el equilibrio, la razón, y el león barroco representa, bueno, el león barroco representa lo caótico, lo espontáneo. ¿Eh? Entonces él pues hace una clasificación de las artes diciendo que hay artes que son esencialmente clásicas, como sería, por ejemplo, la escultura y la arquitectura, y otras que serían esencialmente barrocas, que serían la música, por ejemplo. Y en medio está la pintura, que tiene un poco de todo. Y ahí dedica precisamente muchos de sus, bueno, tiene un libro muy importante que son 3 horas en el Museo del Prado, donde clasifica, ¿no? A todos los pintores que encuentra por allí, entre clásicos, barrocos y los que están un poco en medio. Hay que aclarar que normalmente los historiadores del arte utilizan el término barroco para referirse a una época concreta, normalmente en torno al siglo XVII. Por ejemplo, lo que se conoce con el nombre de música barroca, para Dor sería la menos barroca de las músicas. Es decir, para él la música barroca sería la música romántica, ¿no? La música barroca más bien sería una música que, a pesar de que la música es un arte barroco por excelencia, pero se aproximaría más al león clásico por su orden, su equilibrio, su racionalidad, etcétera, ¿no? Esto es, bueno, también sería un aspecto interesante. Bueno, luego tenemos una tercera parte que se llama la patética. La patética tiene que ver con el patos, lo pasivo, es decir, la patética sería la filosofía natural, porque para Dors la naturaleza es algo pasivo, mientras que el espíritu es lo activo. ¿Mm? Hay un capítulo dedicado a una cuestión muy interesante, porque además Dors en este capítulo, bueno, en estas cuestiones, revela un conocimiento muy importante de las ciencias de su momento, tanto de la biología como de la física cuántica, como de la termodinámica, ¿no? Y es cuando porque, claro, Dors, él defiende un cierto racionalismo, pero hay que señalar que es un racionalismo precartesiano. Es decir, para Dors la razón es el instrumento humano para entender el mundo, no para construirlo. Entonces es una diferencia muy importante, ¿no? Es decir, y bueno, de la misma manera que apela a la razón, pero también combate sus excesos, ¿no? Es decir, combate lo que ha sido el llamado racionalismo moderno, tal como se entiende en la filosofía moderna, que va desde Descartes a Hegel o de Descartes a Husserl, que no deja de ser más que otra derivación. Entonces, él lo que hace es impugnar dos principios teóricos fundamentales del racionalismo, ¿no? Que es el principio de la identidad, ¿no? Que cualquier cosa es igual a sí misma, y el principio de razón suficiente. Y para impugnarlos, nada más y nada menos que utiliza los descubrimientos más importantes de las ciencias de su momento. La mecánica cuántica, la termodinámica y la teoría de la evolución. Es decir, que demuestran también un conocimiento, vamos, muy, muy importante, ¿no? De las ciencias de su momento.
Bueno, luego hay finalmente, bueno, todo esto lo digo muy resumido, ¿no? El tema del arte, pues hago un seguimiento de las 3 horas en el Museo del Prado con la aparición de diversas obras, ¿no? Y luego entramos en la última parte, que es lo que llamo la metapolítica de Dors, ¿no? Y aquí es donde entramos en el tema, que es uno de los temas más manidos y más traídos, que es la etapa catalana de Dors, ¿no? Todo el mundo sabe que Dors inicia sus actividades intelectuales y vamos a llamarle políticas, nada menos que en el seno de la Liga de Cataluña, ¿no? Entonces, claro, hay una discusión, ¿no? Realmente Dors fue nacionalista en algún momento y esto no está nada claro, porque él siempre habla del imperio, ¿no? Lo que sí está claro es que, suponiendo que lo fuera, esta idea suya de la nacionalidad estaba en las antípodas de lo que alimenta el nacionalismo catalán, que es básicamente una cosa de origen romántico. En la época que está en Francia, él está una temporada en Francia, comisionado por la Veu de Cataluña y por la Diputación de Barcelona, para estudiar, entre otras cosas, las metodologías de las universidades francesas, sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza de las ciencias. Y bueno, recibe de forma bastante notable las influencias de Charles Maurras y de la acción francesa. Aunque luego, por el tema de la guerra mundial, romperá con esta relación con Charles Maurras, ¿no? Entonces, yo dedico también un capítulo muy interesante a las influencias de Dors en Prat de la Riba. Es decir, Prat de la Riba es el gran valedor de Dors. Prat de la Riba es un personaje muy importante en la historia del catalanismo, ¿no? Porque, bueno, presidente de la Diputación de Barcelona y después presidente de la Mancomunidad. Y bueno, se rodea de gente de un cierto peso intelectual. Y entonces, Prat de la Riba ve en las ideas de Dors, que las resumen al término noucentisme, ¿no? Pues ve que esto le puede dar un empaque importante, ¿no? Una especie de prestigio intelectual al catalanismo, alejándolo de las posiciones más ruralistas, más conservadoras, más tipo Torres y Bages, tal, ¿no? Entonces es curioso porque, bueno, Prat de Riba escribió un libro que se llama La Nacionalidad Catalana, ¿no? Y es curioso ver este libro cómo va pasando revista y se va contradiciendo a sí mismo, ¿no? En sus diversos intentos de definir Cataluña como nación. Es decir, primero empieza con una definición de tipo bastante tradicionalista, bastante organicista, en la cual se dejan ver las influencias de Charles Maurras a través de Dors, ¿no? Recordemos que Charles Maurras dijo aquella frase de que la nación es la tierra de los muertos, y esa frase la repite para de arriba de forma prácticamente copiada. Digo, la patria catalana es la tierra dels morts, ¿no? Pero después, en los capítulos siguientes, pasa, ¿no? De esta concepción así más bien tradicionalista, organicista, pasa a invocar la teoría del Volksgate, ¿no? Que es la teoría romántica del Volksgate, del espíritu del pueblo, ¿no? Y dice cosas tan curiosas como dice, cuando los fenicios llegaron a la península ibérica, ya se dieron cuenta, ¿no? De que los habitantes de lo que hoy día es Valencia y Cataluña eran diferentes al resto, ¿eh? Curioso porque todavía no existe ni la lengua catalana ni nada, ¿no? Pero ya hay una diferencia, ¿no? Y bueno, aquí, evidentemente aquí las influencias de Dors, aquí cero, porque Dors está en las antípodas de todo ello. Además es curioso porque apela al Volksgate. Volksgate es esta teoría que utilizaron sobre todo los liberales y nacionalistas alemanes para la unificación de Alemania, ¿no? Dice, bueno, es que Alemania ya existía, ¿no? O sea, esta idea de que las naciones son ideas eternas, ¿no? Que están allí desde el origen de los tiempos, ¿no? Que básicamente se manifiestan a través de la lengua. Y entonces lo que hay que hacer no es crear la nación, sino despertar este espíritu que está allí metido dentro del coco de los habitantes. Pero claro, aquí vamos a otra contradicción. Porque claro, la teoría del Volksgate en Alemania es teoría romántica, ¿no? Pero sirve para unificar a Alemania, mientras que, claro, él la quiere utilizar precisamente para romperla. Bueno, no para romper, porque para arriba tampoco llegó a ser nunca un separatista, pero en fin, para marcar estas diferencias. Y al final del libro es cuando se ven más claras las influencias de Dors, pero aquí vuelve otra vez a darle la vuelta a la tortilla. Entonces, al final acaba diciendo, dice, bueno, dice, claro, él parte de la base de que aquí hay dos naciones, ¿no? La castellana y la catalana. A los demás, bueno, no hay, se parece que no hay aragoneses, no hay vascos, no hay valencianos, solamente hay estos dos. Entonces, claro, según él, pues la castellana siempre ha dominado a la catalana. Dice, no ha existido el Estado español, ha existido el Estado castellano.
Pero si alguna vez se llegaran a poner de acuerdo, si alguna vez se pudiera pues coordinar de verdad, él tiene, por ejemplo, la idea, ¿no?, del imperio austrohúngaro. Dice, entonces aquí se podría construir un imperio. Y es curioso porque dice, volvería a ser. Es muy curioso, dice, no dice sería, volvería a ser. Pero claro, dices, bueno, pero volvería a ser, si él habla de un imperio posible, que además, bueno, con la anexión de Portugal, si él habla de un imperio posible que volvería a ser, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al Imperio Hispánico. ¿Mm? Es decir, que es un libro muy, muy curioso por las sucesivas contradicciones, pero que allí se ven de forma como un francotirador, ¿no? Las influencias de Dors. Bueno, luego habló también de su novela fundamental, que es La Ben Plantada, ¿no?, que es un libro donde todos los ideales del noucentismo, ¿no?, de orden, de armonía, de tradición, aparecen ahí. Pero claro, también es curioso, bueno, el libro, claro, uno lee La Ben Plantada y le da la sensación de que es una narración un poco frívola, ¿no? Es una colonia de veraneantes, ¿no?, de un pueblo de la costa catalana, ¿no? Todos ahí, bueno. Entonces, de repente aparece esta chica, Teresa, ¿no? Y además es curioso porque es catalana, pero tiene también raíces hispanoamericanas, como el propio Dors, que su madre era cubana, ¿no? Y bueno, la aparición de esta señora, pues allí crea un revuelo, ¿no? Y hay una especie de amor platónico entre el protagonista, que es Xenius, que es Dors, con respecto a Teresa. Luego al final, pues la chica se va porque, bueno, porque se va a casar de un novio y tal. Hasta aquí parece una historia un poco frivolona, pero lo más interesante, y bueno, es lo que provocó más, es que posteriormente se le aparece en un sueño, ¿no? Y claro, esta aparición de la Ben Plantada, pero es curioso porque no se le aparece en Cataluña, se le aparece en Roma, bueno, junto a Roma, en los jardines de la Villa Médicis. Claro, bueno, claro, es que la Ben Plantada es el símbolo de Cataluña. Bueno, hasta cierto punto, sí, es el símbolo, ¿no?, de esta idea mediterránea de imperio romano, ¿no?, las palabras, ¿no?, del cual evidentemente Cataluña formaba parte, pero la aparición de la Ben Plantada no es en ninguna localidad catalana, sino que es precisamente junto a Roma, ¿no? Y el mensaje que le transmite, claro, esto provocó ciertas iras, ¿no?, porque esto parece una aparición de la Virgen. Bueno, más que una aparición de la Virgen, parece la típica aparición de una diosa, ¿no?, de la diosa de Parménides, ¿no?, o de las musas de Síodo, ¿no? Pero claro, y entonces le transmite como un mensaje, ¿no?, como una doctrina que es la que él tiene que defender. Y esta doctrina pues habla de esto, ¿no?, del Mediterráneo, habla de, no, además, una mezcla de elementos paganos y católicos, ¿no? Una cosa, bueno, es un libro que realmente tiene mucho interés. Yo creo que la parte más interesante sería esta. Bueno, luego hay que hablar también, claro, bueno, cuando muere Prat de la Riba, pues Dors cae en desgracia. ¿Y por qué cae en desgracia Dors? Porque el siguiente presidente de la Mancomunidad, que es Puig i Catafal, pues lo odia, ¿no? Bueno, pues cae en desgracia por diversas razones. En primer lugar, porque, claro, porque su catalanismo es un catalanismo muy raro. Sí que es catalanista, pero es muy diferente del de los demás. Pero luego hay dos elementos fundamentales, ¿no?, que son muy curiosos. Primero, las simpatías de Dors por el sindicalismo, lo cual, claro, rechina. Estamos hablando de un momento en que la situación en este sentido en Cataluña era muy dura, ¿no? Es decir, que el panorama sindical estaba dominado por, por el sindicato único de la CNT y las cuestiones sindicales se acababan dirimiendo a tiros, ¿no? Y evidentemente la Lliga formaba en el otro lado. Entonces, claro, estas simpatías por el sindicalismo de Dors pues no caen bien. Es curioso porque las ideas de Dors están en las antípodas del anarquismo, pero él tiene una idea, ¿no?, él habla de una civilización sindicalista donde ya se prefiguran algunos temas que después van a influir después en Falange, ¿no? Esta idea de una vertebración de la sociedad a partir de los oficios, de los gremios, ¿no? Claro, cuando habla de sindicato está muy alejado de lo que podría ser este sindicalismo de la CNT. Pero a pesar de todo, él siente simpatías por este movimiento sindical. Y esto, claro, esto le provoca problemas. Y luego la otra gran cuestión es el tema de su posición frente a la Primera Guerra Mundial. Es decir, España es neutral, pero claro, aquí tenemos algedófilos y tenemos germanófilos, ¿no? Y en la Liga, a pesar de que Cambó y Prat de la Riba parece ser que tenían simpatías germanófilas, pero la mayoría eran algedófilos. Entonces,
la posición de Dors es muy curiosa, ¿no? Porque él dice que está en contra de esta guerra. Dice, es una guerra civil entre europeos. Claro, tiene su idea del imperio. O sea, cuando habla de Europa, evidentemente no habla de lo que sería la Unión Europea. Él se refiere a Carlomagno, ¿no? La idea del Sacro Imperio, ¿no? Y para él esto es este enfrentamiento entre Francia y Alemania, pues es una guerra civil. Claro, esto también es mal interpretado. Muchos dicen, no, esto lo que le pasa es que es germanófilo y no se atreve a decir. Bueno, por lo que sea, la concatenación de todo esto hace que primero se le expulse de la mancomunidad, después se le expulse del Instituto de Estudios Catalans y finalmente, bueno, claro, se le corten todas sus posibilidades de colaboración con la prensa. Hay que decir que Dors había intentado unas oposiciones a una cátedra universitaria de psicología y bueno, no las gana, pero parece así, es curioso porque en este tribunal el único que vota a favor suyo es Ortega y Gasset, que forma parte del tribunal. Y parece ser que las influencias contrarias a Dors venían de la propia Cataluña, ¿no? Sobre todo de sectores clericales, ¿no? Claro, es un hombre que vive sobre todo de, bueno, estos cargos políticos que ostenta en la mancomunidad, ¿no? Que sería algo equivalente al director general de universidades y de educación, está hablando con el mundo de la educación, y con el Instituto de Estudios Catalans. Claro, cuando Dors se queda así todo esto, él vive de la pluma, ¿no? Entonces, claro, hay una cosa que a mí también la quiero dejar clara, es que Dors no se va de Cataluña, Dors lo echan de Cataluña. A ver, él llevaba ya mucho tiempo cultivando amistades en Madrid, pero Dors lo echan de Cataluña, es decir, Dors se queda sin medios de vida, tiene que irse. Y entonces, claro, se va a Madrid y empieza a colaborar en el debate, empieza a colaborar en el ABC, etcétera. Pero es curioso porque algunos de los que más le reprochan, como hay un tal Juan Estelric, que era discípulo suyo, ¿no? Entonces él, bueno, se ha ido, dice Dors, ha encontrado una novia rica, que es el castellano, y ha abandonado el catalán. Bueno, pues este señor, Estelric, como muchos otros de la Liga, 10 años más tarde va a seguir el periplo de Dors. Estelric, mano derecha de Cambó, ¿eh? Fue uno de los principales, bueno, que montaron un servicio de información y propaganda además muy bien organizado, en Europa a favor del bando nacional. Es decir, bueno, usted tanto critica a Dors y usted acaba haciendo, no lo mismo, no, mucho más, porque, bueno, Dors tuvo un pequeño cargo en el aparato franquista que duró muy poco, o sea, fue director general de Bellas Artes mientras estuvo Pedro Sainz Rodríguez, pero cuando el siguiente ministro, cuando la guerra aún no había acabado, el siguiente ministro, que es Ibáñez Martín, lo cesa, y aquí acaba la carrera política de Dors, ¿no? Es decir, que yo creo que es interesante recalcarlo, ¿no? Bueno, y hay otros intelectuales de la Liga, ¿no? Como Vergés, Masoliver, que se van a Burgos y se ponen con Ridruejo y que editan la revista Destino, que era una revista financiada y escrita por catalanes. Es decir, que hay una serie de señores de la Liga que habían rajado desde Dors, que este Dors, que se ha ido a Madrid y tal, y luego ellos hacen, cuando llega la guerra civil, hacen lo mismo, las cosas para salvar la vida, porque los de la Liga los tenían también en la lista negra. Bueno, y luego también, a ver, luego al cabo haciendo una serie de reflexiones, ¿no? De la colaboración de Dors con Falange. O sea, Dors, aparte de que al final se acaba afiliando a Falange, pero ya antes mantiene relaciones muy, muy estrechas con el propio José Antonio Primo de Rivera y también ya ha mantenido contactos, ya desde su época catalana, ha mantenido contactos con el grupo de Bilbao de la Escuela Romana del Pirineo que editan la revista Hermes, ¿no? Claro, yo a Dors lo defino sobre todo como un personaje que se podría precisamente situar en la llamada Revolución Conservadora. ¿Mm? La Revolución Conservadora, que es un movimiento muy amplio, que bueno, tiene lugar sobre todo en Alemania, ¿no? Que es un movimiento básicamente antimoderno, ¿no? Que algunos, bueno, también hablo de que existe también una revolución conservadora rusa, ¿no? Y también hablo de que a George Sorel muchos lo han clasificado de revolucionario conservador, ¿no? Pero todo esto me sirve para hacer una distinción, ¿no? Esta pregunta típica, ¿no? Bueno, realmente fue Falange, fue el fascismo español. Entonces hago la siguiente reflexión. A ver, digo, lo que caracteriza a los movimientos fascistas así en genérico son dos cosas, básicamente, ¿no? Una sería la búsqueda, ¿no? De la esencia nacional propia. Y otra sería, bueno, un intento de vertebrar la sociedad con una serie de elementos corporativos, sindicales, al margen de los partidos políticos. Claro, ¿qué ocurre?
que esta búsqueda de la autenticidad nacional, pues es muy diversa según el lugar donde estemos, ¿no? Y luego hago otra comparación, y es que, por ejemplo, en Alemania, las relaciones de los intelectuales que podemos colocar en la Revolución Conservadora con el nazismo fueron muy ambiguas, cuando no de enfrentamiento. Es decir, desde un Ernst Niakis, que acabó en un campo de concentración, o un Karl Haushofer, que fue perseguido y estuvo en la cárcel, a un Heidegger que empieza colaborando, pero al cabo de un año de haberse hecho rector, bueno, presenta la dimisión. ¿Eh? Bueno, en fin, a un Junger que, aunque no está en la oposición activa, pero que, bueno, escribe la famosa novela sobre los acantilados de mármol, ¿no? Que es algunos lo han visto como una crítica al estalinismo, pero también se puede leer como una crítica a Hitler, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿por qué un revolucionario conservador como Dors tiene buena relación con Falange, que además nunca reniega, porque no hace como otros, ¿eh? Hay mucha gente aquí en el régimen de Franco, falangistas, que cuando se quedan sin cargo se pasan a la oposición. Dors jamás lo hizo, Dors jamás coqueteó con la oposición ni nunca pronunció sus ideas. Pues mi teoría es la siguiente, porque en en Alemania y en Italia, cuando se busca la autenticidad nacional, ¿qué se encuentra? Pues se encuentran con dos naciones de un origen muy reciente y de una patina de modernidad, porque claro, ¿quién unifica Italia? Garibaldi. ¿Quién unifica Alemania? Bueno, pues sí, el militarismo prusiano, pero también con la colaboración de los liberales alemanes, ¿no? Pero claro, cuando dos naciones que tienen un origen muy próximo y que su unificación se ha hecho a volandas de la modernidad, pues claro, es normal que intelectuales de la Revolución Conservadora tuvieran una mala relación, ¿no? Claro, el caso de España no es lo mismo, porque aquí cuando nos buscamos esta autenticidad nos vamos al siglo XV, mucho antes de que apareciera la modernidad. Entonces, claro, precisamente, ¿no? El carácter de Falange como fascismo español, claro, al buscar esta autenticidad se encuentra con algo totalmente distinto, algo no solamente algo anterior a la modernidad, sino algo que se enfrenta a esta modernidad. Es decir, todas las guerras de Carlos V con los protestantes forman parte de esta lucha que al final pierde. Claro, pues esto hace que las características de Falange, que sí que es verdad, que yo creo que sí que es la representación más genuina del fascismo en España, pero tienen unas características muy distintas de otros. Y esto hace pues que Dors, que es más que nada un personaje antimoderno, ¿no? Aunque él nunca plantea esta disyuntiva, porque su idea de la historia no es lineal, sino que es cíclica, ¿no? Son los iones. Él nunca habla de la modernidad, pero en realidad sus ideas pueden encuadrar aquí perfectamente. Pues entonces esto hace que tenga una relación, bueno, no es que tenga una relación, es que influye además, porque muchos de los mitemas de Falange parecen sacados, ¿no? Cuando por ejemplo, él dice en una ocasión, dice, todo nacionalismo es separatista, no importa el nivel. Claro, aquí, exactamente, pues nos vamos a la frase aquella, ¿no? El nacionalismo es el individualismo de los pueblos, ¿no? Y de esta manera se pueden encontrar una serie las críticas de Dors a Rousseau como representante de todo lo que es el romanticismo, de lo espontáneo, de lo natural, que es todo lo contrario a lo que le entiende por civilización. Recordemos, ¿no? Un hombre nefasto llamado Juan Jacobo Rousseau, es decir, que sus ideas sobre el sindicalismo, ¿no? Concibimos a España en lo económico como un sindicato de productores. Es decir, que hay una evidente concatenación de muchas de estas ideas de Dors que fluyen, ¿no? Hacia lo que será, por lo menos el caso de José Antonio, ¿no? Sus ideas sobre lo que es Falange. Bueno, y esto sería un poco el libro muy resumido, lógicamente, ¿no? Y bueno, pues no sé si alguien tiene interés, pues ahí está el libro, ¿no? Y comprarlo y leerlo y, en fin, a ver si nos enteramos un poco, ¿no? De lo que fue Dors y de lo que llegó a significar. Hay que señalar una cosa interesante, a pesar de que Dors en los círculos de la cultureta de la generalidad es un personaje totalmente olvidado, pero sí que es verdad que a nivel académico sigue despertando interés, ¿no? Hay varias personas que se han gente vamos,
de orígenes ideológicos muy diversos, ¿eh? Es decir, que es un personaje que a nivel académico sigue despertando interés, a pesar de que a nivel político está totalmente olvidado, ¿no? Porque no, vamos, yo creo que la mayoría de estos catetos que corren por la Generalitat es que ni siquiera sabrían quién es, y los pocos que lo sabrían dirían, es un traidor porque se fue a Madrid y tal y cual, ¿no? Y bueno, eso sería un poco pues el intento, ¿no? De resumir este libro. Pues muchas gracias. Bueno, yo recuerdo los días que hablamos contigo, igual ahora ya un año por ahí, que te preguntamos, ¿cuáles son tus próximos libros? Ya, tengo aquí uno de Jenny 2 que tengo que sacar, por fin ya parió el niño. Ah, por fin. Sí, no, no, la cosa ha sido complicada porque, claro, yo, por ejemplo, de cuestiones artísticas no tengo ni idea. Tuve que estudiar mucho para poder entender sus ideas de dolor sobre. Pero él habla, ¿no? Del barroco, pero no como un periodo, sino como una manera de hacer arte. Dice, el barroco es como un género, tiene varias especies, ¿no? Por ejemplo, el romanticismo del siglo XIX sería una variante del barroco, ¿no? Entonces, claro, todo esto pues son cosas que yo desconocía bastante, ¿no? Y tuve que profundizar bastante en ellas para poder escribir algo que tuviera un poco de sentido, ¿no? ¿No? Y yo además conocí a Jenny 2, lo conocía como un literato, o sea, como sí, parte de la cultura catalana como escritor. No fue hasta que leí el libro que hizo Manolo Parra sobre Eugeni II que Ujú. descubrí su parte filosófica y me interesó mucho porque al hablar del Novecento, del hablar también de la tradición, hablar de la idea de imperio, me recordó, bueno, y ahora que has dicho también algo de espíritu, alma y cuerpo, me recuerda mucho también un poco a las lecturas de Ébola, antitradicionales y antimodernidad. Y claro, esa parte, pues este libro que por fin has sacado me interesa mucho para entrar en sus ideas filosóficas, porque claro, no desconocía esta faceta de él y concuerda bastante con Ébola y con Guénon y con una lectura que me puede interesar. Y partiendo de esto, una vez me he leído tu libro, ¿qué me recomendarías de lecturas sobre la obra filosófica de Eugeni II para leer? O sea, si hay que leer primero una, luego otra, luego cuál, o sea, cuáles serían los títulos imprescindibles para entender un poco lo que es la filosofía de Dors. Bueno, yo creo que es un libro muy interesante que es la ciencia de la cultura. Es un libro inacabado, ¿eh? Porque digo, fue una cosa que hicieron cuando él ya había muerto, 10 años más tarde, y reunieron cosas que él había escrito y no queda acabado. Pero allí la cuestión de la filosofía de la historia y de sus consecuencias metapolíticas es donde se ve más claro. Luego también está muy bien el glosario. El glosario está publicado por Edison 62. Y claro, te habla de las cosas más diversas. A veces algunas de ellas incluso son cosas anecdóticas, pero si conoces o sea, se va viendo, ¿no? Que esta filosofía usual, ¿no? Va saliendo. A veces también se ha comparado un poco a Dors con Sócrates, ¿no? Es decir, Sócrates también hacía filosofía en la plaza pública, ¿no? Pues Dors la hacía en estos escritos que iba publicando en la Veu bueno, y luego posteriormente en otros diarios, ¿no? Hemos hecho una comparación, ¿no? Dice, bueno, la defenestración de Dor sería el equivalente bueno, a la pena de muerte de Sócrates, ¿no? Porque claro, ponía el ojo, empezaba a decir cosas que empezaron a caer mal, ¿no? Yo creo que este libro, bueno, luego está El secreto de la filosofía, que también es un libro que es bastante asequible, la verdad es que no es un libro demasiado complicado, ¿no? Pero yo creo que en el glosario, bueno, y luego también hay las ediciones del nuevo glosario y del novísimo glosario, que están en español, y ahí es donde se ve más claro, ¿no? Esto que él llama la filosofía usual. Es decir, como a partir de temas de lo más diverso, a veces de cosas anecdóticas, pues cómo las lleva, ¿no? hacia una exposición ya de mucho más alto. Es decir, partiendo, ¿no? de esta empiria, de esta experiencia directa, cómo pasa, ¿no? Cómo las eleva. Y además, bueno, Dors, tanto cuando escribe en catalán como en español, domina el lenguaje de una manera artística, ¿eh? Realmente es un tío que sabía mucho de escribir, tanto, ya digo, y domina las dos lenguas perfectamente, ¿no? Y bueno, su catalán, claro, no tiene nada que ver con esta basura de TV3 y tal, es un catalán de verdad, vamos, con una riqueza de lenguaje, ¿no? Y con una capacidad expresiva enorme, ¿no? Ujú. No, yo lo digo lo de cómo leerlo, porque a veces cuando quieres leer a un filósofo dice, bueno, voy a leer por ejemplo a Heidegger y coges Ser y Tiempo y Bueno, lees dos frases y dices, ¿qué coño he leído? Entonces, o no, por no, ejemplo, a igual ha leído a gente de que leer de igual cabalgar el tigre primero. No, primero lees, por ejemplo, Revuelta contra el mundo moderno para saber de cuáles son sus ideas y de qué va el tema. Luego léete Los hombres y las ruinas. Luego, claro, ve leyéndote los libros en un orden concreto para poder entenderlo. Porque, claro, si no te pierdes, y es como si llegaras al final de todo. Y te has perdido la presentación, el nudo y el desenlace. no, pero Dors es más asequible, ¿eh? Porque él, digo, él tiene tiene una vocación pedagógica
que está presente siempre. Es decir, él no es un filósofo abstruso como Heidegger, ni esotérico como Ébola, aunque curioso, ¿no? Lo del psicoanálisis. Hay un escrito de Ébola sobre el psicoanálisis que dice cosas muy parecidas. Dice, existe el subconsciente, pero también existe el sobreconsciente. Es decir, y esto Dors lo dice. Y no creo que Dors hubiera leído a Ébola, ¿eh? Simplemente pues lo coinciden, ¿eh? O sea, hay una coincidencia, porque él, claro, bebe de este tipo de fuentes, ¿no? Ujú. No, y luego también, claro, lo bueno quizá de Eugenie d'Ors es que es lo que se conoce como un hombre del Renacimiento, ¿no? Porque aquí ya lo demuestras tú, también lo demostraba Manolo Parra, de que es una persona pues que sabe, o sea, filosofa, pero también es un hombre que sabe de ciencia y sabe de matemáticas, porque era muy buen matemático, por lo que has dicho tú y por lo que también dijo Manolo Parra en su día. Y además, pues entiende de arte y habla de arte. Y luego tiene aquello de que también lo cuentas en tu libro y tal, que es lo del estilo, ¿no? De que él hay que escribir de cierta manera, como un poco, que yo a veces le digo que es un poco elitista quizá, ¿no? Que a veces hay que hablar o escribir más plano para que entiendan las masas, pero hay otros que dicen que no, que un ejemplo sería Johnny Dos, que no, que tú tienes que dar lo mejor de ti mismo y que la gente se esfuerce. Sí, pero también hay una voluntad pedagógica, ¿eh? Ten en cuenta que cuando escribe las glosas son, bueno, son cosas que lee la gente a la prensa diaria, claro. También es curioso la comparación, ¿no? En esta época la gente que se dedicaba al periodismo y lo que tenemos ahora, ¿no? Tienes a un Dors, a un Ortega y Gasset, que a pesar de ser catedrático de metafísica también es periodista, ¿no? O maestro. Esta gente escribe artículos de opinión y escribe artículos para la prensa diaria que la gente leía. Claro, esto, claro, lo comparas con lo que hay ahora, escuchas estos de la tele, los periodistas, y bueno, la verdad es que, en fin, demuestran una vez más que el progreso no existe, evidentemente, ¿no? Al revés, en este caso podríamos hablar de un regreso, evidentemente, ¿no? En este caso, ¿no? O sea que en él siempre hay esta voluntad pedagógica, él no es un hombre de Torre de Marfil, ¿no? Sino que lo que hace filosofía ¿cómo se llama? Cotidiana, ¿no? Filosofía de calle, ¿eh? A través de las glosas o a través de obras literarias, por ejemplo, la Benplantada. Bueno, de hecho, la Benplantada se fue publicando como glosas y luego se reunió como libro, ¿no? Es decir, que hay siempre una intención pedagógica muy clara en todo lo que hace. Es todo lo contrario de alguien que escriba para una minoría. Sí que él tiene una idea muy aristocrática de la cultura, esto es cierto, pero pero quiere que llegue, o sea, no es un personaje con voluntad de ser esotérico, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, es así también un poco el hecho de que también organizaba tertulias y demás. Yo creo que es este tipo de personas este tipo de intelectuales, y lo voy a decir entre comillas, aunque no se me vea, que se rebajaban a la tertulia, en verdad Mm. es porque era un tema pedagógico totalmente. Sí, 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 sí. No, además él, bueno, claro, al principio Dors, en eso es un poco, bueno, piensa que el intelectual él tiene una misión, ¿no? La elomaquia, el combate por la luz, y que esto lo tiene que hacer siempre a través de instancias públicas. Es decir, primero tiene su cargo en la mancomunidad, los Estudios Catalans. Bueno, después bueno, primero le nombran una cosa muy rimbombante, que es tenía que ser como el coordinador, el Instituto de España, tenía que ser el coordinador de todas las academias, pero al final la cosa acaba en nada, porque cuando se crea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues el Instituto de España queda en nada. Y luego lo nombran director general de Bellas Artes. Pero todo esto en muy poco tiempo, es decir, antes de que se acabe la guerra civil, Dors ya está cesado. Y decir que entonces él ya a partir del momento empieza a hacer cosas por su cuenta, ¿eh? Hace cosas por su cuenta. Bueno, cuando vuelve a Cataluña, ¿no? Crea la Academia del Faro de San Cristóbal, ¿no? Que es esto, una especie de tertulia. En los años 40 promociona la edición de sus obras en catalán. Esto también es un dato curioso. En los años 40, ¿eh? No los 60, a los 40 se vuelve a editar la Ben Plantada en catalán. ¿Eh? Es decir, que al final ya se da cuenta de que, bueno, de que no le hace falta al Estado, sino que puede empezar a hacer cosas desde la iniciativa propia civil, ¿no? Y es lo que hace, ¿no? Y esto lo está haciendo siempre.
Es un continuo, no para, no para. Siempre, además, cosas a veces que parecen muy dispares. Bueno, hay que decir que durante su etapa en la Mancomunidad hace cosas muy importantes. Es decir, la Biblioteca de Cataluña la funda Eugeni d'Ors. ¿Mm? La Escuela de Bibliotecarias la funda Eugeni d'Ors. Y luego empieza a crear una red de bibliotecas populares en muchas poblaciones, que luego se sigue haciendo, ¿no? Es decir, que muchas bibliotecas públicas en muchos pueblos de Cataluña se deben a Dors. Es decir, que ahí siempre está esta voluntad pedagógica, ¿no? Esta voluntad de elevación. ¿No? Es decir, bajar a la plaza, pero no para rebajarse a lo que se habla en la plaza, sino al revés, ¿no? Para elevar el nivel de esta plaza. Es una cosa que siempre está presente, siempre está presente. Y forma parte de esto que él llama de forma un tanto rimbombante, ¿no? La heliomaquia, ¿no? El combate por la luz. Me gusta mucho esa puya que ha dicho ahora sobre los mitos del catalanismo, como edición 62, que nace en el 1962 y escribe en Sí. catalán, a que luego aquí no se hablaba en catalán nunca. No, no, pero es que Dors cuando reedita la bien plantada en los años 40. No, porque bueno, en los 60, no, en los 60 no, en los 40. ¿Eh? Es decir, que bueno, no está mal, ¿no? Has escrito sobre la técnica y Heidegger, has escrito sobre Jenny 2. ¿Cuál es tu siguiente embolado? Bueno, estoy preparando, pero que no será un libro, bueno, un libro sí que será un libro, pero será una recopilación de artículos que llevará como título Grecia, los orígenes. Sería como será la filosofía, ciencias y política en el mundo helénico. Pero esto no es un, bueno, sí que bueno, claro, va a ser un libro, ¿no? Pero va a estar formado por artículos sobre temas muy diversos. ¿No? Ya ¿Pero esto es un va a ser ya poco sobre la época clásica ya? Va a ser ya sobre, o sea, a partir del siglo VI antes de Cristo, 5 antes de Cristo, o va a ser poco de todo. los Bueno, presocráticos? hay algo de los presocráticos, de la medicina hipocrática, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y luego también de su posterior influencia. ¿No? Bueno, como falta mucho, pues no sé, igual la cosa se extiende, ¿no? Y llega hasta la influencia del siglo XVI o hasta la escolástica o todo eso, ¿no? O sea, pero digo, no es un libro sistemático, ¿no? Sino que van a ser una recopilación de artículos o de cosas que algunas están ya hechas y otras están por hacer. Y será más digerible. Bueno, también yo dicen muchos filósofos y lo chascarrillo de que al final y todo la historia de la filosofía no es más que notas a pie de página en la obra de Platón. Sí, bueno, un poco exagerado, pero bueno, sí, ¿no? La verdad es que la influencia del platonismo, el mismo Dors tiene muchas cosas de platonismo, ¿no? Que además le llegan en parte por la vía de San Agustín. O sea, él es un gran forofo de San Agustín, que es el que hace la cristianización del platonismo, ¿no? Porque ¿alguna obra más, además de lo que del tema de los griegos? ¿Una novela que vayas a sacar o algún libro más? ¿O alguna traducción que vayas a hacer para... No, no, yo novelas no he ni escrito ninguna, ni jamás voy a escribir porque no es mi estilo, es decir, no, no. Me gusta leer las Anímate. novelas, me gusta leer mucho, me gusta mucho la literatura, pero yo no me considero, vamos, no me atrevería nunca a hacer una novela. Hace unas 2 semanas o por ahí, leí un artículo de una mexicana que llegó a la Mm. misma conclusión que tú, se quejaba de los pedagogos y la destrucción del sistema educativo en México por parte de los pedagogos y no de los profesores. Ya, bueno, sí, claro. Bueno, claro, es que cuando decimos la pedagogía de Dors, ¿no? Nos estamos refiriendo la pedagogía tradicionalmente era una parte de la filosofía, es decir, cuando la filosofía se aplicaba al tema de la educación, ¿no? Claro, lo que se estudia actualmente en estas llamadas ciencias de la educación, que de ciencias tiene muy poco, pues es una sarta bueno, o bien de obviedades, porque a veces soy especialista en decir obviedades, pero decirlas de una manera tan enfática que parece que hayan descubierto la sopa de ajo, ¿no? O bien auténticas barbaridades que no tienen ni pies ni cabeza. Es decir, que bueno, es como si gente que nunca ha visto un enfermo teorizara sobre medicina, pues estamos en un caso parecido, ¿no? Pero No, bueno, yo hacía esto referencia sería al otro libro que tema, ¿eh? escribiste contra el sistema educativo, que Sí, sí, escribiste ya sí, hace ya sí. unos años. Ujú. Pero, uy, bueno, desde entonces ahora he llovido mucho, quiero decir, la cosa ha empeorado bastante, ¿eh? O sea, la cosa ha empeorado bastante con respecto a lo que yo escribí entonces. Es decir, que otra vez vemos que el regreso, ¿no? Es decir, no, progreso no, el regreso, ¿no? Actualmente podemos escuchar, además, fíjate, siempre. Y esto ya lo había visto en los ayuntamientos, ¿no? Es decir, siempre
Al más tonto siempre lo ponían en educación. Bueno, pues el caso del gobierno actual, tenemos una señora de ministra de Educación que yo creo que, vamos, que su coeficiente intelectual pues deja mucho que desear, ¿no? Y esta señora, que aparte la han puesto de portavoz del gobierno hace poco, dijo que ya no hacía falta enseñar contenidos, porque como ya está la inteligencia artificial, y se quedó tan pancha la señora. O sea, dice, bueno, pues entonces, ¿para qué cerrar los colegios? No, los colegios no se pueden cerrar porque son A, guarderías, B, centros de adoctrinamiento. Pero claro, si no vas a enseñar contenidos, ¿para qué quieres colegios? ¿Para qué quieres institutos? ¿Para qué quieres escuelas? ¿No? Es decir, que la cosa va a más, ¿no? Y ahora es curioso porque, bueno, estamos hablando de Dors, ¿no? Su pedagogía está en las antípodas, ¿no? Dijo que el estudiante arrodíllate, dice, para aprender a multiplicar no hay nada como las tablas. ¿No? Pero es curioso porque al mismo tiempo, bueno, también tiene mucho interés, ¿no? En que los alumnos aprendan oficios. O sea, es una cosa, es muy interesante, ¿no? El aspecto pedagógico, ¿no? Sus ideas sobre qué debía ser, ¿no? Tienen que empezar aprendiendo oficios, porque además, claro, él hace un paralelismo, ¿no? Entre lo que hemos dicho de la empiria, la ciencia y la filosofía, por aquí también, ¿no? Empezar aprendiendo oficios, luego a partir de esto ya saldrán cosas, ¿no? Y habrá por abstracción, por inducción, llegarán a cosas pues, más elevadas, ¿no? Pero sí, sería muy interesante, ¿no? Contrastar, ¿no? Estas ideas pedagógicas de Dors con, bueno, con lo que corre ahora por ahí, que estaría, vamos, en las antípodas más absolutas, ¿no? Que a fin de cuentas, todo esto no es más que Rousseau y Ferrer Guardia actualizado, o sea, no, tampoco han inventado nada nuevo, ¿no? Llevándolo al extremo, pero es lo natural, lo espontáneo, ¿no? El sentimiento, educar las emociones, ¿no? La inteligencia emocional, pues todo esto formaría parte de lo que Dors llamaría el barroco, o sea, el romanticismo, ¿no? Claro, para él la cultura es todo lo contrario, la cultura es todo contrario a lo espontáneo. ¿Eh? Porque es precisamente esta colonización de lo natural lo que forma el cuerpo de la cultura y de la civilización. Es decir, estaría realmente en las antípodas, ¿no? De todo esto que ya digo, ya empezó con Rousseau y siguió, bueno, en caso de Cataluña, con Ferrer Guardia y toda esta gente, y lo que se cuece actualmente, pues es ya esto mismo, pero bueno, llevado hasta el extremo, ¿no? Bueno, y con menos calidad, porque Rousseau por lo menos sabía escribir, y esto es ahora ni siquiera eso. Lo que veo muy interesante de Eugenio Dors, y que es lo que digo, a mí se me escapa y tú lo has comentado antes, es ese tipo de hombres, incluso, ni que no diría de hombres, diría de personajes que había antes que le daban a todo. O sea, ¿qué quiero decir? Él creó una filosofía, pero era periodista, tenía sus glosas, tenía sus tertulias, era ese tipo de gente que le daban a todos. Es una maravilla, ¿no? Cuando el otro día hablábamos de Ébola, que decíamos, el tío quería hacer un libro sobre el Grial y se leía 200.000 grimorios y te hacía un resumen y su manera de ver, que tendría sus luces y sus sombras. Pero eran un tipo de personas que eran capaces de ser expertos en todo, si se lo proponían. Eso lo hemos perdido. Ahora estamos como muy especificados, ¿no? Ya no existe ese señor que sabe un poquito de todo y tal, sino ahora hay alguien que sabe mucho de lo que ha estudiado, pero del resto no tiene idea. Fijaros cuando a veces hacen preguntas de cultura básica a ciertos universitarios que posiblemente en lo que hayan estudiado serán muy buenos, pero no saben quién es Saddam Hussein, yo qué sé, por decir algo, ¿no? Y en cambio sorprende, ¿no? Digamos, esos personajes de antaño que le daban a todo, o incluso, ¿vale? El caso de Eugenio Dors, ¿no? Pero no sé, Ébola había pintado de joven cuando era dadaísta. Y era gente que le daba todo y era capaz de decir, wow, o sea, soy un genio en esto, pero soy un genio en muchísimas cosas. A día de hoy tenemos esa especialización total en algunas cosas, pero luego la gente es subnormal, ¿no? Y nos hemos pasado en esto, ¿no? Ya no tenemos ese Miguel Ángel que es capaz de hacer un poco de todo, ¿no? Ahora, No, pues pero es que eso. además ya no solamente, o sea, es que incluso la gente dentro de lo suyo. Mira, yo hace poco tuve una experiencia. El mes de octubre, bueno, estuve en Madrid acompañando a mi mujer a unas jornadas que eran sobre la relación entre educación y salud mental, ¿no? Y bueno, estábamos en una cena y bueno, pues allí la mayor parte de la gente no era del mundo de la educación, era del mundo de la psiquiatría, vamos. Y yo estaba hablando con tres, bueno, señoras, chicas, bueno, ya más jóvenes que yo, pero ya tenían una edad, ¿no? Y las tres eran psiquiatras en ejercicio, ¿no? Entonces yo les dije, oye, ¿vosotras qué opináis? Digo, de esto, claro, a veces se ha dicho, ¿no? Que
el cerebro humano jamás se podrá conocer a sí mismo del todo porque nada se puede conocer a sí mismo, ¿no? Esta polémica, una cosa que, pues, se me quedaron mirando como si les hablara en chino. O sea, gente que trabaja en psiquiatría, que eran médicos, ¿eh? Es decir, no eran pedagogos, no, médicos. Ser médico es una cosa relativamente seria, ¿no? Y más si te ocupas de eso, ¿no? Pero es que no es que nunca hubieran oído hablar de eso, es que ni siquiera se les había pasado por la cabeza. Dices, bueno, oiga, pero ustedes son, yo no, o sea, son psiquiatras, o sea, su objeto es el cerebro humano. Entonces nunca se os ha ocurrido pensar, decir esto, oiga, ¿cómo puede el cerebro conocerse a sí mismo? Es imposible, ¿no? Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo no tomo partido, únicamente les pregunté qué opinaban. Pues fue como si les hablara en chino medieval, o sea, me miraron con una cara diciendo qué cosas más raras dices de tío. Y una intentó contestarme con unas chorradas que no tenían ni pies ni cabeza, ni nada que ver con lo que yo les había preguntado, ¿no? O sea, gente que cualificada, o sea, no estamos hablando de Mindundis, ni gente que ha estudiado carreritas de esas como pedagogía, que son de broma, sino gente que ha estudiado una carrera seria. Medicina es una carrera seria, y más la especialidad de psiquiatría, ¿no? Decirte que incluso dentro de su mundo, a la que sales del protocolo, porque claro, ahora la medicina funciona únicamente por protocolos, ¿no? A la que sales del protocolo, pues ya se pierden, es decir, no sabían qué decir. Entonces, bueno, pues estas experiencias, ¿no? Que vas viendo por ahí y te das cuenta de lo que hay. Pero Me sí, sí, que, sorprendieron que además que su es falta de lo de, suyo. de interés y de su propia profesión, porque esto es una especie de, coño, de ir un poco más allá del último protocolo de cómo hay que tratar al fumado de turno, ¿no? Es decir, bueno, ya, una pregunta sobre el cerebro humano, que es su objeto, ¿no? Pues no. Pues nada, Montaraces, ha sido un placer, como siempre. Hemos aprendido un poco más de la filosofía de Eugenio Dors, que es también una de las grandes desconocidas. Y nada, Josep, esperamos que sigas batallando, que sigas sacando libros y Pues nos vemos veremos. el viernes que viene a Lord Byron.